Concentración absoluta durante Ya está. una hora previa. Bueno, en este caso ha sido 2 minutos, pero es igual. Bueno, pues ahora vamos a empezar nosotros con la última entrevista que tenemos conveniada para hoy. Y a todos vosotros os tenemos que presentar desde el colectivo Jarana a Francisco Javier. Francisco Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Nos vas a hablar desde la editorial Ezimut, ¿no? De Málaga. Sí, Ezimut, sí, señora. Muy bien. Aquí tenemos un rincón maravilloso y una vela, la verdad que un poco, ¿verdad? También Una vela diferente, ¿no? Es algo... que se ha ido haciendo poquito a poco con el paso del tiempo, en fin. Es algo fascinante, ¿no? Y ¿esto tiene que ver algo con la Semana Santa? ¿No? Es que la Semana Santa los niños juegan siempre, ¿verdad? A poner Sí. la bola debajo del nazareno, No. la bola... Y no tiene nada que ver. Esto pues se ha ido haciendo poco a poco y es una cosa estética y con paciencia y está bien. Está genial. Bueno, pues cuéntanos un poquito de ti. A ver, tu infancia cómo fue, si fuiste un niño modelo o algo así. Fíjate. ¿No? Fue un niño obediente, modosito, respetuoso, en fin. Me crié en Alcalá de Henares, Sí. en un barrio donde al principio no había ningún coche. Luego, poquito a poco, durante la década de los 70 ya pues los padres de familia fueron teniendo un cierto poder adquisitivo y poquito a poco aparecían los coches en la calle no estaba asfaltada. Pero todo esto en Alcalá de Henares, ¿has dicho? Entonces, ¿tú eres de La Mancha, por ahí? Hombre, Alcalá de Henares está más cerca de la Alcarria que de la Mancha. Madre mía, por favor. Pero esto, ¿cómo fue el tránsito de allí a aquí? Camilo José Cela pasó por Alcalá en su viaje a la Alcarria. Anda, fíjate. Pues eso no lo sabía yo. Cuéntame, a ver, ¿cómo fue entonces tu infancia? ¿Fue normal? ¿Me has dicho, no? Una cosa... Sí, bueno, hombre, yo creo, para lo que se ve ahora mismo, Sí. yo creo que mi infancia fue muy interesante, dejando a un lado el pequeño detalle de que yo siempre obedecía las reglas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, no solo yo, sino toda la gente en mi calle nos criábamos en la calle jugábamos y en la calle pues nos divertíamos y yo imagino, porque es lógico pensarlo, que nos juntábamos la familia para comer y para cenar, pero mis recuerdos de infancia son todos en la calle. Y hasta altas horas, ¿verdad? Esto Bueno, altas ¿no? horas relativamente. Las 11:30 o así, ¿no te daba el En día de verano sí, verano? sí, en verano sí, en verano sí. ¿A que Sí. Verano Yo sí. creo que eran los mejores momentos de libertad. Sin ningún género de dudas. Luego allí en Alcalá, pues claro, aquello no está cerca del mar, ni mucho menos, ¿no? Y como te he comentado antes, pues coches había muy poquitos, al principio ninguno. Entonces pues no tenías más remedio que inventarte tus juegos en la calle y todos los niños y niñas sabíamos nadar. ¿Por qué? Pues porque es que en verano el único aliciente que tenías era ir a la piscina, al principio al río, el río Henares, hasta que el río se contaminó. Allí cogimos fiebres todos uno detrás de otro y hasta que ya prohibieron los baños. ¡Qué barbaridad! Sí, así tal cual. Y entonces, pues bueno, pues no íbamos al río, pero luego íbamos yo de hecho aprendí a nadar en el río. Luego íbamos a las piscinas, pues a pasar el verano y el resto del año, cuando no nevaba, que entonces nevaba bastante, pues con las bicicletas en la calle y esos son nuestros alicientes. Llegaban eventos especiales como las Olimpiadas de Montreal, no recuerdo, las Olimpiadas de Montreal del año 76, creo que fueron, 76. Y nos montábamos nuestras propias Olimpiadas en la calle y nuestras carreras de velocidad y nuestros combates de boxeo y en fin que... Menuda variedad más bonita. Vamos, muy rica, ¿eh? Pues a mí, la verdad es que me extraña porque, quiero decir, me gusta muchísimo ese tipo de infancia porque la verdad que la has vivido intensamente, ¿no? Pero me extraña el hecho de que hayas terminado en Málaga. Bueno, eso fue un largo periplo. Yo he sido funcionario y he ido cambiando de destino. También lo he propiciado yo, sinceramente. Si hubiera querido quedarme en Madrid, pues habría podido quedarme en Madrid porque en Madrid eso es... Bueno, allí es un pozo sin fondo, allí... pero yo quería ver el mundo y entonces también coincidió que la familia de mi novia por entonces, que luego nos casamos y luego nos separamos, evidentemente, bastante aguantó la pobre, eran andaluces y entonces pues Andalucía ejerció un magnetismo y bueno, pues aquí he acabado en Málaga, donde llevo ya casi un cuarto de siglo y me gusta muy bien. Es que Málaga es muy bonita, ¿verdad? No has conseguido arrancarte de aquí tampoco.
No, yo en cierta ocasión, en un programa de radio, escuché que los seres humanos necesitan alas para volar y raíces para volver. Y a mí Málaga me ha dado raíces. Dejando a un lado el pequeño detalle de la pandemia, a mí me gusta mucho viajar. Y yo viajo mucho y en circunstancias normales, pues entre visitar a la familia en Alcalá y bueno, pues luego mis viajes particulares, pues de los 12 meses del año, como mínimo 4 los paso fuera de Málaga. Pero Málaga me da ese atractivo, ese magnetismo, es mi ciudad de referencia. Claro. Yo no sé si esto será la mejor ciudad del mundo, pero sí es la ciudad en la que yo me veo. Pues es una ciudad muy hermosa, como tú dices, y yo creo que también te ha dado pie a un trabajo maravilloso, ¿no? Como es el de la editorial. Cuéntanos un Sin poco. ningún género de duda. ¿Cómo empezaste, cómo entraste en ese mundo? Estos previos que había antes de entrar en la editorial. Pues utilizando un símil matemático, fue un poco por reducción al absurdo. ¿Ah, sí? Sí, porque desde luego que no entraba en mis planes ser editor. Yo no tengo mentalidad empresarial, ni comercial, ni nada por el estilo. Yo me he acercado a la literatura pues desde muy diferentes ámbitos, desde lector, por supuesto, estudiante, crítico, y bueno, pues yo creo que de todo un poco. Me faltaba la faceta de editor, con la cual no entraba en mis planes, pero yo estoy convencido que existen editores honestos, estoy convencido, pero mi experiencia personal era desastrosa, era frustrante. Y ya llegó un punto en el cual yo, hace casi 10 años, yo coordinaba un proyecto colectivo de escritores y poetas y al otro lado estaba la editorial y yo era pues el nexo entre ese grupo de escritores y la editorial. El editor pues nos engañó de manera miserable y una compañera escritora me dijo, bueno, ¿y tú por qué no montas tu propia editorial? Y sinceramente es que no se me había ocurrido. Esta persona le gustó cómo había coordinado yo las cosas y me estuve pensando mucho, o sea, no fue de hoy para mañana, estuve pensando durante un año por lo menos. Claro. Y al final, bueno, pues me puse manos a la obra y bueno, pues es como los bebés cuando empiezan a caminar, ¿no? Pues primero pequeños pasitos y luego ya pasos un poquito más de más envergadura. Oficialmente la editorial nació el martes 13 de enero de 2015. Menudo día, ¿no? También buscaste, ¿no? Muy señalado. No. Pasó algo así como maravilloso, o se separaron las aguas o algo así. Ese día. Pues ese fue el día que me dieron cita en mi asesoría fiscal para darme de alta en Hacienda. Entonces, pues es el día que me di de alta en Hacienda, por lo tanto es el día que nació la editorial. O sea, mentalmente había nacido ya, pero oficialmente nació el martes 13 de enero de 2015 y al principio pues con mucha torpeza. El primer libro que sacamos pues era un libro escrito por mí, hacía 3 o 4 años, y porque quise probar conmigo mismo. Digo, si me equivoco, pues por lo menos me equivoco conmigo. Y luego pues poquito a poco fueron contactando otros autores, otras escritoras conmigo. Y ya llevamos, pues eso, 6 años y medio en números redondos, 50 títulos en números redondos. Se dice pronto, 50, ¿no? 50, sí. Creo que 51, 52, pero bueno, el número redondo 50. Y ahí seguimos. Empezamos con 4 colecciones. Las organicé por temas, más que por géneros. Porque esto de los géneros no es una cosa que a mí me convence, ¿no? Cine, viajes, erotismo, y luego dejamos una cuarta puerta abierta para textos que considerara que eran de calidad pero que no cabían en las temáticas anteriores, y bueno, para no pillarme mucho los dedos, ¿no? Y no era una colección, no era un cajón desastre, y de hecho durante el paso del tiempo esta colección, digamos más miscelánea,
pues ha crecido al mismo ritmo que las otras colecciones, por lo tanto no he querido, pues mira, este libro no lo metemos, pues aquí, no, he procurado mantener la estructura de las colecciones existentes. A esas 4 colecciones iniciales, con el paso del tiempo, se le añadió una 5ª colección dedicada al humor. Ajá. Y bueno, pues hace 2 años aproximadamente, pues incorporamos una colección dedicada a la poesía, gracias a la cual nos hemos conocido. Es verdad, es verdad. Aquí hay que decir que el primer día que lo vi, justamente estuve debutando un poco aquí con ellos, ¿verdad? Declamando unos poemas de mi libro, pero me recibisteis también, que decimos, venga, vamos a repetir, ¿no? Esto es como un encuentro, a la verdad que ejemplar, ¿no? Se podría decir, disfrutamos maravillas, ¿no? De aquello. Sí. Cuéntanos un poquito, porque eso fue solo un encuentro, no, fueron más, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Durante mes y medio era un encuentro a la semana, se llamó En Poema 2, donde el 2 pues, es el final del participio plural, pero también es el número 2. Entonces eran recitales poéticos de 2 personas. Fuisteis 5 los poetas que intervinisteis, y entonces bueno, pues lo íbamos combinando de manera que cada día pues intervenían 2 poetas. Lo hacíamos los jueves por la tarde, íbamos en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad de Málaga, del centro histórico de Málaga, y uno de esos espacios fue precisamente esta tetería, la tetería El Harén, que bueno, que es un lugar mágico. Aquí está, sí, es un lugar que tiene magia por en sí misma, es preciosa. Y bueno, una cosa y una pregunta que me está rondando la mente, ¿no? Un poco viendo la realidad que tenemos ahora mismo con toda esta pandemia que nos está rodeando, ¿qué función han tenido las editoriales durante todo este año? Bueno, el mundo cultural en general y las editoriales en particular, creo que hemos mantenido viva la llama de la esperanza, porque yo creo que no se ha ponderado lo suficiente el beneficio moral que ha significado el mundo de la cultura, principalmente durante el confinamiento y luego también durante esta eterna desescalada. Creo que la cultura nos ha hecho mucho bien y cada uno en su propio ámbito pues ha ofrecido lo que tenía. O sea, yo observé que los museos hacían visitas, o sea, habría páginas web para que los internautas, los ciudadanos, los que vivíamos en casa, aquellas fechas en las cuales las casas no eran casas sino prisiones, pues tuvieran acceso a los museos. Los músicos ofrecían recitales en vivo desde sus casas. En fin, cada uno ofrecía lo que tenía y entonces pues la editorial pues hicimos una colección de relatos inspirados en la cuarentena y bueno, pues hemos intentado pues eso, cuando ya empezó la nueva normalidad, pues mantener los recitales poéticos y ofreciendo un poquito de alivio cultural, porque es indudable que la cultura nos hace mejores personas y creo que hemos cubierto una función social muy importante, no suficientemente reconocida, pero bueno, pues también disfrutamos haciéndolo. Entonces, pues como disfrutamos, pues tampoco vamos a pedir ahí un reconocimiento oficial, ¿no? Pero ha habido otros colectivos a los cuales se les ha reconocido el esfuerzo, y es indudable, los sanitarios, policías, personal de supermercado, pero el mundo de la cultura, que ha sido probablemente el más perjudicado, porque cuando ocurre una crisis, sea del tipo que sea, lo primero que cae es la cultura. Pero eso es lo que nos sostiene muchas veces. ¿Cómo sucede eso? Pues es el tema. Pues esa es la gran paradoja. Por la razón que sea, en el imaginario colectivo, el mundo de la cultura no se valora. Y yo creo que hemos hecho, cada uno en su propio ámbito. Es indudable que el ámbito de los audiovisuales pues, es más popular que el ámbito de la literatura. Es así, es una realidad. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, es que es así. Y ese ámbito creo que ha sido muy balsámico todo lo que hemos ofrecido a la ciudadanía, que luego pues no hemos tenido el reconocimiento que yo creo que merece. Quizá yo desde mi humilde sello
no he hecho grandes cosas, he hecho todo, pero vamos, sí que he hecho todo lo que he podido para... Porque el tipo de demanda era diferente, ¿no? Era muchísimo mayor, ¿no? Supongo yo que al estar encerrados en casa la gente escribía más, ¿no? Era como un paso concomitante, ¿no? Algo, Sí, sí. ¿no? La escritura de repente se convirtió en un trending topic y me parece muy balsámico. Hombre, cuando... la labor de escritor tiene una parte de talento natural que lo tienes o lo puedes llegar a desarrollar, pero si no lo tienes de entrada es complicado. Pero también tiene una parte de oficio importante, muy importante. Y es indudable que durante la pandemia pues todos tuvimos la oportunidad de escribir, pero aquellas personas que por primera vez cogían un teclado en la pandemia, pues es evidente que genios innatos, pues quizá Lope de Vega, Mozart y poco más. Y entonces, pues hombre, sí, la gente ha escrito mucho, lo que no quiere decir que haya tenido la misma calidad, ¿no? Tenga la misma calidad, porque en editorial recibimos muchos textos y ya pues no va viendo. Pero, aunque sea para escribir textos mediocres, ya ha merecido la pena que existiera una cosa llamada literatura. Y además, Jorge Luis Borges decía que incluso un reloj parado da la hora bien 2 veces al día. Bueno, los otros relojes de la aguja, no los digitales. Los digitales apagan y se apagan, es que no ves nada. Y yo creo que, bueno, aunque solo sea para escribir un verso bueno, ya ha merecido la pena acercarse a la literatura. Pues es verdad que es muy interesante porque eso también nos habla mucho de cómo lo hemos ido viviendo todos, ¿no? Realmente las editoriales que habéis tenido tanta demanda, entonces habéis tenido mucho más trabajo para ir discriminando los trabajos que son mejores de los peores. Pero también ha hecho que florezca, ¿no?, el mundo de la editorial, ¿no? Porque se ha publicado mucho más también. Bueno, yo te puedo hablar desde mi punto de vista. Las cifras oficiales del ISBN no difieren mucho de las de 2020, no difieren mucho de las de 2019. No te creas tú que ha habido un boom. Porque también los editores grandes siguen publicando y ellos saben que tienen los libros colocados. Este tipo de situaciones sobre todo hace daño a los editores pequeños y a los editores medianos. Para nosotros, el no poder celebrar eventos presenciales a nosotros nos ha hecho mucho daño. Porque aunque nuestros libros se pueden adquirir con las plataformas al uso, que todos sabemos, pero yo desde luego no he notado que hubiera grandes ventas por esa vía, por la vía de la venta online. Las grandes editoriales, pues imagino que sí, porque claro, también su maquinaria publicitaria y de distribución pues es mucho más potente que la nuestra. Pero yo creo que los pequeños sellos independientes, pequeños y medianos, somos muy importantes porque aportamos el chisporroteo. En cierta ocasión, un poquito más de té. Sí, gracias. En cierta ocasión tuve la oportunidad de asistir a una conferencia impartida por José Luis San Pedro. Y bueno, la verdad que José Luis San Pedro son novelas muy intensas, ¿no? Y una de las cosas que decía es que los personajes secundarios son fundamentales, porque son los que le dan el chisporroteo. Él utilizaba esa expresión. Son los que dan el chisporroteo a una novela. Que es lo que ahora se echa mucho de menos. Dicho sea entre paréntesis, la gran literatura de masas carece de buenos secundarios. Todos son historias boom, unidireccionales y más o menos afortunadas, pero bueno. El caso es que yo creo que los pequeños sellos aportamos ese componente de chisporroteo. O sea, aportamos una visión diferente, un acercamiento diferente a la literatura que rompe con la homogeneidad de los títulos que inundan los escaparates de las librerías, sobre todo en otoño. Si cualquier persona que se acerque a una librería en el mes de octubre, el tipo de libro que va a ver que está difundiendo las grandes editoriales es el mismo tipo de libro, es una novela histórica, romanticoide, no digamos ya lo de la guerra civil, que ese ya es un tema ya súper trillado, son folletines, son novelas góticas,
para que uno pueda ver una literatura alternativa, experimental, arriesgada, tiene que ir a un pequeño sello, que es los que apuestan por autores desconocidos, pero que creen en un determinado texto y se comprometen con ese texto. Total, que se convierten en una especie de cazatalentos para la gente, ¿no? También, ¿no? Vais buscando también algo novedoso y algo inspirador, realmente. Sí, sin género de dudas. ¿Y qué consejos le podrías dar tú a todos los que nos están viendo en sus casas, que son escritores y que desean editar? Bueno, pues uno abre, busca en Google, hace una búsqueda, editoriales en Madrid, editoriales en Barcelona, editoriales en Málaga, y le va a aparecer una lista, en Málaga no tantas, pero en Madrid y en Barcelona le va a aparecer una lista muy grande. Es cuestión de intentarlo, existen editoriales vampíricas, sin duda, pero también existen editores honestos, y es intentarlo, cruzar los dedos y tener suerte. Otra vía de darse a conocer es los concursos literarios. Muy buena opción también. Sí. Un concurso literario medianamente reconocido te puede dar un nombre que te puede abrir puertas. Las grandes editoriales normalmente apuestan sobre valores seguros, apuestan sobre personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales, que eso se ha convertido en el oráculo de Delfos, ¿no? En tu número de seguidores en las redes sociales es el quid de la cuestión, es lo que decide si libros se publican en estas editoriales. Pues eso. Que a mí me parece bien, vamos a ver, si a mí, yo no voy a criticar esos grandes nombres que están en la mente de todos, de grandes sellos, no lo voy a criticar porque me parece injusto. O sea, yo creo que lo que hacen es una labor honesta, bien, perfecto, pero deberíamos distinguir lo que es un libro de lo que es literatura. Un libro es algo físico que tiene un determinado peso, un determinado volumen, un determinado olor. La literatura es otra cosa. Entonces, teóricamente ambas entidades deberían ir juntas. O sea, libros y literatura deberían formar parte de una misma moneda. Pero la realidad demuestra que no es así, que los libros son una cosa y la literatura es otra. Hombre, de vez en cuando coinciden. No. Entonces, a mí lo que me gustaría que quedara claro es que lo que vendemos, lo que intentamos vender en los pequeños sellos es literatura. Cuando hay otros sellos que lo que venden son libros, que me parece muy honesto, muy digno, muy respetable, totalmente legal, sin ningún género de duda. Pero seamos realistas. O sea, un libro es un libro y literatura es literatura. Y yo normalmente, llegado a este punto, siempre pongo el mismo ejemplo. Probablemente el libro que más se lee en el mundo es el catálogo de IKEA. Por la variedad, ¿no? Dice, venga, estanterías, lámparas, sofás, ¿no? Algo así, lápices de colores, porque ya que tú vas diciendo, bueno... Ya el pack completo, ya equipas la casa de... El catálogo del IKEA. Y además está traducido a no sé cuántas lenguas, o sea, probablemente está traducido a más lenguas que el Quijote, que los hermanos Karamazov, o sea... Pero claro, eso es un libro, eso no es literatura. Evidentemente yo estoy hablando de un caso extremo, pero es para que se vea bien la diferencia de lo que quiero decir. Hay personas que venden libros, pues como podían vender desodorantes o camisas Vale, pongamos el caso de que tú te encuentras un autor que tú dices, mira, le veo color a lo que ha escrito. ¿Qué consideraciones tienes en cuenta tú cuando recibes el manuscrito? Para mí fue una condición sine qua non que el manuscrito me guste según mis criterios, perfectamente discutibles. Claro. Y luego pues intento verle una virtualidad comercial. Esos dos argumentos para mí son importantes. Pero tampoco es algo que me obsesione mucho. Si yo realmente, para mí vender más de 100 ejemplares de un libro es una hazaña. Entonces, si le veo un mínimo de virtualidad comercial y insisto, me ha gustado de entrada, pues tiro para adelante con ese libro. Y yo me comprometo con esa obra y lo único que le pido a los autores es que ellos mantengan ese nivel de compromiso. Que ellos... Mándales el mensaje, a ver. Autores,
No sé, cabrones. Qué bueno, qué bueno. Hace falta... Esto, la relación escritor-editor es como un matrimonio. O sea, ahí tiene que haber una armonía perfecta y funcionar los dos en la misma onda, a ser posible, y que el compromiso sea mutuo. O sea, por mucho... Además eso, durante los 6 años y medio, que no es que sea demasiado recorrido, pero bueno, es suficiente para comprender que por mucho que un editor se deje los cuernos para promocionar un libro, si el autor no pone también de su parte y en la medida de sus posibilidades, porque además hoy día tenemos las redes sociales, tenemos herramientas potentes, si el autor no pone de su parte, la cosa va chunguilla. Y yo, pues, no es lo habitual, pero he tropezado con autores que iban por la vida como vacas sagradas, que bueno, pues que hay que ponerles por delante una alfombra roja y pues, eso así no funciona. No funciona. Y entonces, pues lo que hace falta es que los autores, aparte de escribir bien, que se comprometan con la promoción de la obra, porque si no, pues al final pues, los resultados son irrisorios. Claro, es que también lo que es la promoción y todo esto pues cuesta un trabajo, ¿no? Tienes que desarrollar un tiempo también promocionándote, estando en los eventos y siendo siempre accesible a toda la gente que te ve. Bueno, y para cerrar el programa, ¿qué nos dirías? A ver, ya sería una despedida a lo grande, ¿no? Editorial Azimut en Málaga. Pues Editorial Azimut es una editorial que nació para servir a la dama cultura, ¿no? Utilizando ese símil del amor cortés, renacentista, de principios del siglo XVI. Los poetas servían a la dama, pero la dama unas veces quemaba y otras veces helaba. Pues la cultura unas veces te colma de satisfacciones y otras veces pues es frustrante, pero hay que seguir ahí. Hay que seguir haciéndole la corte a la dama cultura, hay que seguir apostando por esta cosa tan bonita, tan maravillosa que se llama literatura y bueno, pues intentar que cada nuevo libro sea mejor que el anterior y ser honestos con uno mismo, con tu estilo y hacerlo pues como cualquier oficio, lo mejor posible. Y eso te da una originalidad muy importante también. Sin ninguna duda. Claro, los verdaderos autores, los buenos, los de verdad, son los que han creado su propio mundo en cuanto al tema, en cuanto al estilo. Efectivamente. Eso es la verdadera literatura. O sea, es que la literatura, muchas veces nos olvidamos que es un acto de creación. Es una de las artes, ¿no? Y como toda arte, su misión es crear. Y la creación significa innovación. Si nos movemos todos por los mismos caminos trillados que han recorrido otros y que han funcionado para otros, pues sí, quizá vivamos a rebufo de esos autores famosos y quizá pues consigamos un cierto éxito económico. Pero eso no es creativo, eso no es literario, eso no es artístico. No sé si me explico. Totalmente. Bueno, pues desde aquí os vamos a mandar un beso muy fuerte. Vamos a cerrar lo que es el Festival Internacional de Poesía Lina Algarabía por hoy, ¿no? Ahora vendrá otro evento todavía porque nos despedirá Juanma Navas. ¿Sabes que nos despide Juanma Navas? ¿Tú conoces a quién es Juanma Navas? ¿Lo conoces? Personalmente no. No, pues es el personaje Ramón en Acacias. Toma ya. Sí, y está con nosotros, así que es maravilloso. Así que vamos a cerrar pues esperando que Juanma pues, nos reciba, ¿no? Y nos despida hoy. Así que os mandamos un beso muy fuerte, Javier. Un abrazo muy fuerte y bueno, pues espero haber sembrado inquietudes para seguir escribiendo todos los días y cada día un poco mejor que el anterior. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Gemma. Bueno.